Las empresas utilizan una serie de variables o criterios que les permiten dividir el mercado en segmentos. Estos segmentos proporcionan a las empresas, en primer lugar, una posibilidad de negocio, en segundo lugar, satisfacer mejor a sus compradores y finalmente la posibilidad de competir mejor con el resto de empresas. De esta forma, las empresas pueden diferenciarse de sus competidores buscando aquellas variables o criterios que hagan que un segmento pueda ser al menos potencialmente cliente de la entidad. Se denomina criterios de segmentación de mercado a las diferentes variables que intervienen en la definición de grupos de consumidores que presentan similar reacción a los esfuerzos de marketing, pero diferentes entre sí y que además pueden ser objeto de una estrategia comercial adaptada a los mismos. Hay que decir que los criterios de segmentación sirven para clasificar tanto a los consumidores finales o mercados de consumo como a las empresas y otras organizaciones, también llamados mercado industrial. Los criterios de segmentación pueden ser objetivos o subjetivos y generales o específicos. Por un lado, los criterios de segmentación objetivos son fáciles de medir, por ejemplo, criterios demográficos, lealtad de compra, etc., mientras que los subjetivos, por su parte, tienen una gran dificultad en lo referente a su medición, como por ejemplo el estilo de vida, las preferencias, las motivaciones, etc. Por otro lado, los criterios de segmentación pueden ser generales cuando sirven para clasificar cualquier población, con independencia de sus hábitos de compra y consumo, y al contrario también pueden ser específicos si están relacionados con el producto o el proceso de compra. La combinación de estas dos formas de clasificar el mercado nos proporciona una tabla con 4 grupos de criterios de segmentación, tal y como puede observarse en la diapositiva. Tomando como referencia dicha tabla o matriz, vamos a clasificar los criterios de segmentación para los mercados de consumo y para los mercados industriales, si bien para estos últimos no se utilizan criterios generales subjetivos. De esta forma, siguiendo la tabla, podemos ver que son criterios generales objetivos, criterios demográficos, socioeconómicos y geográficos. Por su parte, son criterios generales subjetivos la personalidad o el estilo de vida. Por otra parte, son criterios específicos objetivos la estructura de consumo, la fidelidad a la marca o al producto, el uso del producto, el tipo de compra, la situación de compra y el lugar de compra. Y por último, son criterios específicos subjetivos, por ejemplo, el beneficio esperado, las actitudes, las percepciones y las preferencias. A continuación vamos a explicar cómo se realiza la segmentación de los mercados de consumo, recordando que estos mercados de consumo o particulares los componen las personas que tienen una relación con el vendedor de tipo personal. Dicha relación no se debe a ningún tipo de actividad, ni industrial, ni mercantil, ni de servicios, es decir, los particulares compran para su propio consumo o para sus allegados. En definitiva, los mercados de consumo son los consumidores finales y las primeras variables o criterios que vamos a analizar son los criterios generales objetivos que clasifican a la población con independencia de sus pautas de compra y consumo, son fácilmente medibles y comprenden variables demográficas, socioeconómicas y geográficas. Las variables demográficas pueden ser, entre otras, el sexo, el estado civil, el tamaño del hogar y el ciclo de vida familiar. Aunque el comportamiento de los individuos sea diferente en función de estas variables, no siempre es posible diferenciarlos, ya que muy a menudo se producen variaciones del comportamiento a lo largo del tiempo y los segmentos demográficos se amplían o se reducen. Por ejemplo, la edad es un buen criterio diferenciador, sin embargo, experimenta cambios muy importantes con el transcurso del tiempo debido al cambio de hábitos, costumbres y pautas de comportamiento. Las variables socioeconómicas
pueden ser el nivel de ingresos, el nivel de educación, la ocupación y la clase social, entre otros. Esta última, la clase social, viene determinada por una combinación del nivel de renta, el estatus profesional y el nivel de estudios de los consumidores. Así, por ejemplo, las personas con ingresos más bajos son más sensibles al precio, mientras que las de ingresos más altos buscan calidad a pesar de que el precio sea alto. Las personas, por otra parte, con ocupaciones intelectuales y nivel de estudios alto, tienen un comportamiento muy diferente a otras con un menor nivel educativo que realizan fundamentalmente actividades manuales. También hay que tener en cuenta que cuanto más desarrollada sea una región o una nación, el valor predictivo de la segmentación socioeconómica es progresivamente menor, debido a la homogeneidad de los mercados de consumo. Y finalmente, las variables geográficas pueden estar relacionadas con la región, el hábitat, el clima o la nación de procedencia. Todos ellos originan diferencias en las pautas de comportamiento y características de los consumidores en función de las desigualdades espaciales. Por ejemplo, es bien sabido que los ingleses prefieren el té, mientras que los suecos prefieren el café. En España, dependiendo del lugar de origen, las preferencias gastronómicas de los consumidores son muy diferentes. No obstante, en la actualidad existe una mayor intercomunicación, una mayor globalización, lo que implica que los comportamientos se vayan igualando y los mercados sean cada vez más globales. Las variables geográficas también permiten la diferenciación del producto según su origen, y las denominaciones de origen, por ejemplo, dan lugar al whisky escocés, los relojes suizos, la ingeniería alemana o el champán francés. La combinación de segmentación geográfica con la utilización de bases de datos, por otra parte, ha dado lugar a lo que conocemos como geomarketing, que es una herramienta que combina variables de marketing con variables sociodemográficas en regiones concretas. Aunque todos estos criterios de segmentación que hemos comentado, generales o objetivos, han sido las variables de segmentación tradicionalmente más utilizadas, en la actualidad su poder explicativo de las diferentes pautas de comportamiento y características de los grupos identificables no es suficiente, siendo utilizados como descriptores de los segmentos más que como criterios de división. En segundo lugar, tenemos los criterios generales subjetivos que dan lugar a lo que se conoce como segmentación psicográfica. Se trata de unos criterios fáciles de medir, pero también donde es más sencillo cometer errores. Se utilizan para lo que se conoce como segmentación psicográfica y son básicamente dos: la personalidad y los estilos de vida. La personalidad es el conjunto de valores, sentimientos, actitudes y emociones propios de cada individuo y que le sirven para enfrentarse a su entorno. Los valores, sentimientos y actitudes que componen la personalidad son los aspectos que determinan el carácter y están relacionados con el entorno cultural, por lo tanto se trata de rasgos aprendidos. Por su parte, las emociones, como otro componente de la personalidad, son propios del temperamento y están relacionados con el sistema neuroendocrino y por tanto con factores o rasgos de tipo biológico. Esto significa que el carácter se hace y con el temperamento se nace, y por tanto la personalidad puede modificarse a lo largo de la vida de la persona si se modifican aspectos relacionados con el carácter. La segunda de las variables de tipo psicográfico que nos sirven para segmentar el mercado es el estilo de vida. El estilo de vida es la forma de vida que nace de las necesidades, percepciones, actitudes, intereses y opiniones individuales. Los estilos de vida describen la forma de ser y de comportarse de los individuos a través de tres indicadores principales: las actividades, los intereses y las opiniones. En la diapositiva podemos ver diferentes aspectos relacionados con cada uno de estos tres componentes. Las actividades realizadas, es decir,
en qué gastan su tiempo y su dinero están relacionadas con el trabajo, los hobbies, las vacaciones, las diversiones, etc. Los intereses, o sea, aquello que los consumidores consideran más importante en su entorno inmediato, guardan relación pues con la familia, la vivienda, el empleo, la comunidad, el ocio, etc. Y finalmente las opiniones o la visión sobre ellos mismos y sobre el mundo que los rodea guarda relación con aspectos como las convicciones sociales, las convicciones políticas, las convicciones económicas, el interés por los negocios, sobre la educación, sobre productos, etc. La tercera posibilidad que tenemos de segmentar el mercado de acuerdo con la matriz o tabla de segmentación vista al principio la componen los criterios específicos objetivos que están relacionados con el producto o el proceso de compra y al ser objetivos son fáciles de medir. Pueden ser muy variados, así se puede segmentar en función del uso del producto, diferenciando entre nuevos usuarios, ex-usuarios, usuarios potenciales, usuarios primerizos, etc. También se puede segmentar en función del volumen de demanda, es decir, si ésta es grande, mediana y baja. También según el grado de fidelidad o lealtad a la marca, la tienda o el vendedor, en función del lugar de compra y finalmente dependiendo del tipo de compra, ya que ésta puede ser planeada, no planeada o parcialmente planeada, del tipo de comportamiento de compra, que puede ser complejo, de búsqueda variada, comportamiento habitual y comportamiento reductor de la disonancia, y finalmente también se puede segmentar en función del estilo de decisión de compra, según el cual los consumidores pueden ser perfeccionistas, impulsivos, pueden tener conciencia de marca, etc. Y finalmente, los mercados de consumo también se pueden segmentar utilizando criterios específicos subjetivos, que sirven para identificar segmentos cuya demanda presenta disparidades muy significativas en su respuesta. A diferencia de los criterios anteriores, su forma de segmentar el mercado no es descriptiva, sino funcional, y presenta una mayor dificultad en cuanto a su aplicación. Los criterios específicos subjetivos guardan relación con, en primer lugar, las ventajas o beneficios buscados en los productos, lo que requiere averiguar los motivos por los cuales se compra y se consume un determinado producto, y con esta información la empresa puede identificar a qué segmento se está dirigiendo y con qué nuevos atributos puede dotar al producto. Y en segundo lugar están las actitudes, percepciones y preferencias como criterios específicos subjetivos que se configuran como variables internas que intervienen en el proceso de compra y son el origen de la aparición de productos orientados a ciertos valores como la protección del medio ambiente, en contra de la discriminación, etc. También podemos segmentar los mercados industriales. Las empresas o mercados industriales hay que recordar que demandan productos que transforman o no en otros productos que a su vez consumen o venden a otros compradores. La segmentación de los mercados industriales, lo que se conoce como B2B o Business to Business, se ha vuelto cada vez más importante para la supervivencia y rentabilidad de las empresas que operan en estos mercados debido a su heterogeneidad, complejidad, desarrollo y competencia. Sin embargo, la investigación al respecto es mucho menor que la que se ha llevado a cabo con los mercados de consumo y en general se utiliza para explicar resultados más que para planificar. El problema radica en identificar cuáles son las variables de segmentación más relevantes, ya que los mercados industriales presentan ciertas particularidades. Para ello, se utilizan fundamentalmente criterios de segmentación objetivos, tanto generales como específicos. En concreto, la información más relevante se obtiene a partir de los beneficios o usos del producto, no siendo muy importante la información que se obtiene del tipo de cliente o empresa. Existen diversas variables que nos pueden ayudar a segmentar los mercados industriales y que no vamos a explicar en profundidad. En concreto, tenemos variables demográficas, variables operativas, situaciones de compra, factores de situación y características y comportamientos de compra.